Muy buenas tardes. Para muchos de ustedes ya es la hora del almuerzo, la hora de los alimentos y a esta hora también es la hora de entregar una nueva información, un nuevo análisis en relación con algún evento o noticia que nos ha ocupado en América Latina. Y el día de hoy quiero hacer referencia a la protesta que llevaba días de policías argentinos en reclamo de mejores salarios, protestas incluso no solamente en la provincia de Buenos Aires, varias ciudades de Argentina, pero algunas de ellas llegando hasta la Casa Presidencial ayer y el propio presidente Alberto Fernández, bueno, pues expresando algún mensaje en relación con este reclamo, diciendo ayer que los problemas no se resuelven tocando sirenas dentro de los patrulleros. El día de hoy, esta mañana, lo que tuvimos fue el anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anuncio con ajustes salariales. Más allá de hablar si es suficiente la medida, queremos primero entender cuál es esta situación difícil en momentos de pandemia y de colapso económico para este sector y después hablar de estas medidas. Y yo le agradezco a mi invitado que me acompaña desde Buenos Aires. Él es Javier Marcus, él es economista para el Southern Trust, es gerente de negocios y está desde allá, desde Buenos Aires, acompañándonos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿qué tan difícil es esta situación, representativa además o no del resto de los sectores de la economía de Argentina? Argentina está atravesando una grave crisis económica hace ya mucho tiempo. Estábamos atravesando una gran recesión previo a la pandemia que agravó, obviamente, todos los indicadores. Y en particular, el área de seguridad tiene muy bajo presupuesto. El presupuesto de seguridad de la provincia de Buenos Aires es muy bajo por habitante, inclusive si lo comparamos con otras provincias de la Argentina. Es un sector con gran población, mucha inseguridad y bajo presupuesto de hace muchos años. Esto generó una protesta de la policía bonaerense, gobernada por Axel Kicillof. Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía de Cristina Kirchner. Digo esto para que entendamos sus lineamientos políticos. Entonces, este nuevo gobernador, y digo nuevo porque es gobernador solamente desde diciembre, tuvo 3 meses de gobierno pre-pandemia y luego de eso está administrando una gran provincia, la más grande de la Argentina, y que tiene un tamaño más grande que muchos países europeos, y que tiene un déficit enorme. El déficit cuando ingresó ya era de 70.000 millones y claramente no tiene posibilidades de pagar mejores sueldos. Esto generó una grave protesta de la policía, que además los policías hicieron la protesta uniformados y con las armas reglamentarias, como sucede, como además están normalmente por las calles, lo que generó cierta alerta institucional y un repudio de las distintas agrupaciones políticas del país. Pero claramente es un reclamo válido que estaban haciendo las fuerzas de seguridad, por lo que el gobernador dio un aumento, se pasó el pago mínimo de 35.000 a 44.000 pesos para el escalafón más bajo, es decir, los nuevos policías ingresantes. Esto, si lo vemos en dólares, es más o menos de 300 a 400 dólares, para compararlo con otros países de Latinoamérica. Y este aumento equipara el salario de la policía de la provincia de Buenos Aires con el salario de la policía federal, es decir, de la policía del resto del país a cargo del gobierno de la nación. Decía yo que no era exclusivo de la provincia de Buenos Aires este reclamo y se entiende con lo que me estás diciendo que lo que no gustó fue la forma, aun cuando el reclamo fuera legítimo. ¿Cuántos otros lugares, ciudades dentro de Argentina vimos esta misma movilización y están en las mismas condiciones las autoridades para decir no tenemos cómo pagar, pero al final esta presión nos lleva a pagar? En todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene policía un poco mejor paga, el resto del país tiene muy bajos sueldos en sus fuerzas de seguridad, tanto la policía como obviamente ejército, gendarmería y demás fuerzas de seguridad en Argentina vienen relegados, así como están relegados todos los salarios, los docentes, los médicos, es decir, todos los trabajos tienen ingresos muy bajos dada la crisis, pero en particular las fuerzas de seguridad tienen un retraso salarial mucho más grande. En la provincia de Buenos Aires fue donde hubo una protesta real en las calles. Esto no sucedió en otras provincias de Argentina, pero la provincia de Buenos Aires es claramente la más grande. Y la solución que proveyó el gobernador Kicillof vino apoyada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien bajo un decreto
quitó el 1% de la coparticipación federal, es decir, de lo que le tocan de los impuestos a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires. Esa fue la fuente de recursos para dar la solución que anunciabas anteriormente, Gabriela, que esta mañana dio el gobernador Kicillof para aumentar los sueldos. Hacia Vale lleva mi recordar que pregunta. Adelante, perdóname. sí, que vale recordar que el aumento de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se había dado bajo el gobierno anterior, que había pasado de un histórico 1,4 a arriba del 3%, porque se le había trasladado el costo justamente de las fuerzas de seguridad. Ahora la ciudad de Buenos Aires es quien paga su propia policía y por eso necesitaba más recursos. Entonces, ese aumento de recursos, en parte, es quitado en este momento por un decreto que, según anuncia el partido opositor, el PRO, será cuestionado por vías judiciales, porque consideran que esto ya era parte del ingreso de la ciudad de Buenos Aires y que es una quita intempestiva y que afecta a la ciudad de Buenos Aires en plena pandemia. O sea que la solución genera otro problema, en pocas palabras, en términos políticos, lo que me estás diciendo. La solución es en un país que tiene dificultades para financiarse, donde acabamos de pasar por un proceso de salida de default por reestructuración de deuda, son difíciles, porque no se puede aumentar la recaudación, ya no hay lugar para aumento de impuestos, y es como el cuento ese de la sábana corta, ¿no? Digo, lo que uno soluciona por un lado tiene un problema por el otro. Otra cosa que me llama la atención también es que subrayas que es Axel Kicillof, y eso también es importante porque contamos hace algunos meses que pues Kicillof fue de los que aprovechó el momento del gobierno argentino diciendo: señores acreedores, no tenemos dinero para pagar, creo que vamos a declarar la suspensión de nuestra deuda. Kicillof dijo: yo tampoco tengo dinero para pagar. ¿Quién olvida el discurso inaugural de Kicillof justamente en relación con lo que heredó, lo que le dejaron y lo que él quería de alguna manera pues litigar ante la opinión pública y sus gobernados sobre la situación de las finanzas de la provincia? Exactamente, como bien dices, Gabriela, empezó su gobierno con una imposibilidad de pagar vencimientos que luego al final además tuvo que pagar. Hubo ahí una cuestión similar en lo que dices, que dijo que no iba a pagar y que luego tuvo que pagar. Está muy bien la analogía que haces, pero justamente ese cambio lo tuvo que realizar dentro de un marco de una negociación de la deuda a nivel nacional. En este caso es un problema más focalizado de la provincia de Buenos Aires y que viene también de ese, digamos, está también relacionado en este déficit de una provincia que recauda mucho menos de lo que gasta hace mucho tiempo. Es una provincia muy grande con problemas históricos de administración y que se suma el gasto de la pandemia. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires está gran parte de la población de menores recursos de Argentina, y eso hace que todo el trabajo social deba ser enfocado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y eso requiere muchísimos recursos, y claramente no tienen de dónde más obtener recursos. Entonces plantearon esta alternativa, que bueno, será cuestionada seguramente mucho más en estos días. Oye, Javier, por supuesto que aquí también hemos cubierto mucho lo que fue la negociación, como tú dices, del gobierno federal con los acreedores, contrapropuesta, bueno, hasta el Papa intervino con su opinión y Premio Nobel intervino con su opinión, y al final, pues prácticamente la solución se acerca a lo que querían los privados más que a lo que quería el gobierno argentino, ¿no? Te comento el tema de la deuda porque hablando de estas presiones sociales, me interesa entender ¿cuál es el margen de maniobra que tiene en este momento el gobierno argentino en relación justamente con esta pandemia, el colapso económico, las reglas que ha dictado, incluso tuiteado el presidente Alberto Fernández, por los cuales se están enterando las empresas, ¿no? Por ejemplo, la de telecomunicaciones con este decreto que tú muy bien conoces, y ahora esto que es con los policías? Mi pregunta es, mirando a los próximos meses, ¿qué estás anticipando llegue como presión social adicional por la situación que viven las familias o los sectores económicos? Sí, uno podría entender que la pandemia agrava y estira las situaciones que viven los países. Recordemos que en el mundo, en países donde
hay excedentes o hay capacidad de obtener préstamos, igualmente es una situación difícil. ¿Qué podemos pensar de un país que está en una situación tan grave? Pero podemos tener cierto optimismo con lo que pasó con la deuda. Recordemos que, si bien, como decías, hubo una negociación muy larga, finalmente se llegó a una aceptación que la mayoría de los analistas no esperaba. Inclusive si se aceptaba el valor que pedían los secretarios privados, muchos analistas pronosticaban que iban a quedar muchos holdouts, muchos acreedores que no acepten ingresar al canje, y sin embargo esto no sucedió, la aceptación final quedó por el 99%, así que finalmente fue una negociación muy exitosa, entendiendo el contexto, y tal vez inclusive el contexto ayudó. Muchos pueden pensar, bueno, acepto esto porque si no, otra alternativa de cobro no tengo. Entonces, habiendo solucionado el tema de la deuda, se abre ahora la instancia de negociación con el Fondo Monetario Internacional, en la negociación de los planes pasados y un plan hacia adelante. Y en este plan hacia adelante, la carta que envió el ministro Guzmán, con obviamente el aval del presidente Fernández, habla de un nuevo plan para Argentina y hablan de apoyo para la Argentina en esta situación mundial. Entonces, probablemente esto implique la llegada de fondos frescos, y es que ahí podemos encontrar algún margen mayor de maniobra para el gobierno y que no tenga que estar en esto que, como decías, de administrar que lo que no alcanza en un lado lo tengas que sacar de otro, y que pueda haber un cambio hacia adelante y una mejora de las perspectivas. Sin algún shock positivo de ese estilo, es difícil que veamos mejoras en el corto plazo. Entiendo. Oye, pues gracias por la oportunidad de entender la situación de este sector, el de los policías, el de la seguridad y cuánto se destina hasta ahora al presupuesto para este cuerpo de policías en todas partes. Si me permites, Dime. si me permites, vale la pena, yo, cuando era esto una cuestión personal, cuando mi primer trabajo fue en seguros de la policía, y justamente conozco cómo trabajan y se esfuerzan, inclusive uno de los cambios que hubo es cuál es la asignación que les dan por uniforme, porque en Argentina durante muchos años los policías compraron su propio uniforme y su propia arma reglamentaria por la baja de presupuesto que hubo para seguridad, así que bueno, la mejora actual claramente será bienvenida. Por supuesto, qué importante, qué bien, te agradezco que nos compartas eso a nivel personal. En muchos lugares ahora en México también hemos hablado de casos, hace un año, por ejemplo, de policías que de plano se tienen que ir a comprar uniforme y demás artículos porque no alcanza el presupuesto para que se los den. Terrible situación, terrible situación, vamos, eso es innegable. Te agradezco mucho y bueno, hasta cualquier momento para otro tipo de informaciones relacionadas con la economía argentina. Hasta luego, muchísimas gracias. A ti.